Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de nuestro país, a los trabajadores obreros, a los empleados administrativos, a los profesionales, a los profesores universitarios, a los jubilados, a los pensionados y a los compañeros sobrevivientes. Se trata de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades politécnicas territoriales UPT, de los institutos y colegios universitarios, de las universidades experimentales y las universidades autónomas. En esta oportunidad quiero llevar el mensaje del análisis que ha hecho nuestra federación, FETRASUR, en proceso a conversión a FETRA Universitaria, en torno al problema del incremento salarial que decretara el presidente de la República, compañero Nicolás Maduro, el pasado viernes 12 de agosto del año 2016. Quiero antes que todo mencionar que hemos hecho contacto y relación con el nuevo presidente de la Federación de Sindicatos Obreros, FENASOESB, compañero El Catire González, José González, de allá de Cumaná. Compañero se incorpora como presidente de la Federación FENASOESB en sustitución del compañero recientemente fallecido, gran luchador social, compañero Cayetano García. A partir en esta oportunidad de nuestra federación y de los trabajadores, le queremos dar primero nuestra enhorabuena, ¿no?, al papel que viene a cumplir al frente de esta federación peleadora y luchadora que nos ha acompañado en todas las luchas y en la Confederación Universitaria de Trabajadores. Y al compañero, González, aquí estamos, en la solidaridad, en los tiempos, aunando esfuerzos en función de garantizar la unidad bajo el concepto de que la lucha une y la unidad vence. En ese sentido, queremos expresarle nuestra solidaridad a los trabajadores y las trabajadoras de FENASOESB, obreros y a los obreros, quienes, lamentablemente tuvieron la pérdida de su presidente, el compañero Cayetano García, viejo luchador, amigo y hermano, ¿no?, fundador de nuestra Confederación Universitaria de Trabajadores, y en este caso al Catire, su presidente ahora, el vicepresidente ahora presidente encargado de la federación, compañero González. Bienvenido a la lucha de los trabajadores. Por otro lado, nuestro saludo también, hemos conversado con el compañero de los sindicatos no federados, el compañero Mendoza, David Mendoza, hemos consultado muchos de estos elementos y hoy queremos exponer un poco, ya que las redes sociales están alborotadas, ¿no?, preguntando si este aumento sale o no sale, etcétera. Nosotros queremos decirle con toda crudeza y con toda realidad lo siguiente. El contrato colectivo de los trabajadores universitarios es un contrato que establece un tabulador. Ese tabulador universitario establece un mantenimiento de crecimiento de acuerdo a los incrementos establecidos en la contratación colectiva de los acuerdos bilaterales. Tenemos pendiente por ahí el problema de las cláusulas de contingencia que no fueron discutidas. Tenemos un debate que hemos dado con el gobierno que ha generado un conjunto de lucha. Ese es un tema que tenemos que dilucidar más adelante. Sin embargo, queremos hablar concretamente de este incremento que es el presidente Nicolás Maduro. Nicolás decretó el incremento del salario mínimo en 50%. Si el salario mínimo está en 15.051, con el 50% llega a 22.576 bolívares. Ese es el nuevo salario mínimo a partir del 1 de septiembre. E igualmente incrementó el bono de alimentación de 5 unidades tributarias que teníamos en esta oportunidad, los trabajadores y trabajadoras universitarias, a 8 unidades tributarias. Esas 8 unidades tributarias implica que el nuevo cestatique o el nuevo bono de alimentación está en 42.480, que es solamente para cubrir gastos de alimentación. Con respecto a esto, nosotros queremos decir lo siguiente. Automáticamente la cláusula del contrato colectivo que establece el favorecimiento de la cláusula más efectiva establece que ese incremento del tabulador salarial automáticamente sube el cestatique de los trabajadores universitarios. Y por supuesto, en el marco de la misma cláusula, los trabajadores jubilados son beneficiarios de este mismo efecto. En ese sentido, los 42.480 bolívares le toca a todo el sector universitario activo y jubilado. Eso ténganlo claro. En el caso del aumento salarial es una cuestión diferente. Si el aumento del salario mínimo es 50% a partir del 1 de septiembre y nosotros, por contrato colectivo firmado en el año 2014, tenemos previsto un 20% para el mes de septiembre, evidentemente ese 20% se queda corto. El salario mínimo de un trabajador normal en la administración pública o privada
pasa a ser ahora 22.576. Ese es el nuevo salario mínimo. El tabulador salarial para el sector obrero establece 17.254. Si le incrementamos el 20%, el nuevo salario del trabajador del tabulador salarial va a ser, lamentablemente, 20.704 bolívares. Es decir, le tiene una diferencia de 1.871.7 por debajo del salario mínimo nacional. Como entran en vigencia el mismo día, 1 de septiembre, se requiere que el incremento que necesitan los trabajadores universitarios para llevar al salario mínimo nacional es de 30.5% de incremento, es decir, no del 20%. Como ustedes entenderán, en la última locución de Nicolás Maduro, cuando declaraba el tema de los trabajadores universitarios, llamaba la atención a este compañero, ministro del Trabajo, diciéndole que más nunca deben solaparse los tabulados salariales y por lo tanto es a Osvaldo Vera el que le toca hacer esta reconversión para no generar deudas ni generar también lo que uno llama los desafueros, esa situación en donde los trabajadores nos quedamos por debajo de la administración. Nosotros queremos que usted sepa que en el marco de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras universitarias, nosotros hemos logrado que el mismo presidente de la República establezca que se le den los mismos tratamientos con respecto a los incrementos salariales que de la Administración Pública Nacional. En ese sentido, el llamado es al ministro Osvaldo Vera, ministro del Trabajo, a que se ponga a tono y converse urgentemente con las organizaciones sindicales y gremiales en función de no esperar el mes de diciembre del año que viene para compensar el salario mínimo nacional, sino para poner a los trabajadores en las mismas condiciones. En este sentido, en la escala 1 o la escala 3 de los trabajadores universitarios, en este caso el sector obrero, en 17.000, que está ahorita en 17.254, debería ser llevado a 22.576,5 y de ahí en adelante aplicarle el tabulador salarial para no distorsionar el tabulador de los trabajadores universitarios. De eso nos encargaríamos nosotros una vez finiquitado el problema del proceso vacacional y cuando nos sentemos a discutir nuevamente con las autoridades del Ministerio de Educación y con la autoridad del Ministerio de Trabajo. Pero en líneas generales esa es la regla. Nosotros queremos decirle a todos los trabajadores y las trabajadoras universitarios que el incremento salarial del salario mínimo no le llegaría a los trabajadores universitarios en las condiciones que está establecido, porque lo que teníamos era un 20%, pero tiene que ser elevado más del 20% para poder llegar al salario mínimo nacional, la escala 1 de los obreros, en este caso como empieza el grado 1, que es el grado 1, 2 y 3 del escalafón obrero. Ese, para que podamos llegar al salario mínimo nacional, se requieren 30.5% de incremento salarial sobre ese tabulador. Y de ahí en adelante hay el respeto a las tablas salariales como establece la Convención Colectiva. En ese sentido, es una situación que queremos aclarar, que tiene que ser parte del debate que hay. Y el sextatique, pues sencillamente el bono de alimentación le corresponde por normativa laboral establecida por los convenios internos a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios activos y jubilados. Nuestra otra posición. Bien, nosotros hemos considerado que este incremento en el marco de esta situación se debe en el marco de las negociaciones que viene llevando el sector empresarial con el sector del gobierno, ¿no? Donde lamentablemente no están representados los trabajadores universitarios ni los trabajadores de este país. Creo que el gobierno debe trazar una estrategia diferente a este simple escalafón. Yo sé que hay toda la intención de buscar acuerdos con los sectores empresariales para tratar de normalizar eso que han llamado la guerra económica y estabilizar los precios. Y que los sectores empresariales se han comprometido a llenar los anaqueles para evitar la situación que se les viene presentando. Pero lo cierto es que en estos momentos lo que hay es un deterioro brutal del salario de los venezolanos. Y el deterioro brutal implica que en estos momentos la estrategia gubernamental, si se trata de un gobierno obrero, debe ser recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y eso no es posible sin la indexación salarial y conformando una estrategia que lleva al fortalecimiento de la moneda de los venezolanos como una moneda fuerte y no como una moneda endeble, pírrica ante el dólar, porque eso es lo que han logrado no solamente los bandoleros estos que han generado la guerra económica a través del dólar permuta, ese dólar de los narcotraficantes, en el cual los sectores empresariales se han empatado, pero que algunos personeros del gobierno, en conchupancia con ellos, han permitido esta situación. Nosotros les pedimos entonces al presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, que hable con las organizaciones sindicales para trazar una estrategia que lleve a la recuperación de lo que es la fuerza de trabajo. En este sentido es el salario real de los trabajadores, que es recuperar el valor de nuestra moneda. Ese es el objetivo fundamental. Nosotros creemos que el incremento, como está visto, sencillamente trata de paliar la crítica situación que existe con respecto al problema de la adquisición de los alimentos.
pero el problema de los alimentos es un problema crónico, que es elemental, que se da en toda sociedad capitalista, que tiene una crisis que en estos momentos pretende descansar la crisis sobre los hombros de la gente que trabaja, de los asalariados, que no tenemos más que vender sino la fuerza de trabajo. Pues en estos momentos se trata de trazar una estrategia para fortalecer el músculo del trabajo, es decir, el salario de los trabajadores. Por esta vía, cuando ustedes ven que el bono de alimentación es casi el doble del salario mínimo, pudiéramos decir, estamos en presencia de lo que nosotros hemos llamado y de que se conoce el tema de la maquila, es decir, se está bonificando el salario de los trabajadores venezolanos. Se está bonificando al punto de que el sexto artículo de una alimentación no pega para prestaciones sociales, para aguinaldos, ni para vacaciones, ni para ningún otro elemento. Eso implica que el salario nuestro, mientras va subiendo, es como si fuera una carrera en el edificio, entonces el salario sube por las escaleras, mientras el bono de alimentación está subiendo por el ascensor. Y los precios, pues sencillamente no están en el edificio, están por las nubes, van en avión. En ese sentido, nosotros consideramos que hay que trazar una estrategia entre el gobierno, los trabajadores, las organizaciones sindicales serias, objetivas, no esta de maletín que anda sencillamente diciéndole sí a todo. Tracen una estrategia para enfrentar al enemigo fundamental de la clase trabajadora, que son los sectores capitalistas, en función de fortalecer el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que tiene que ver con el fortalecimiento de los salarios y los ahorros de los trabajadores, y eso pasa por una política eficaz para recuperar el valor de la moneda con respecto al dólar. Eso les duele mucho, eso no lo comparten ni la oposición ni algunos sectores del gobierno, que están empatados en llevarnos por la lógica del capital, pero es la lógica de los trabajadores. La única posibilidad de tener otro mundo posible es sencillamente está reñida con las llamadas leyes del mercado. Y por la vía de las leyes del mercado, pues sencillamente vamos a la hecatombe. No hay salida en el marco del capitalismo, eso lo sabe todo el mundo ya. Sin embargo, algunos pretenden hacer oídos sordos y caminar por la senda del capital. Nosotros sostenemos una cuestión diferente. En ese sentido, hemos trazado algunas estrategias, las vamos a informar en su momento. Queremos discutir con sectores del gobierno para discutir en el marco de estas estrategias, y por lo pronto ahorita es llamar la atención al ministro del Trabajo y al ministro de Educación Universitaria a que urgentemente se pongan a tono con las organizaciones sindicales para empezar a compensar lo que llaman el salario de los trabajadores, que no podemos quedar por debajo del salario mínimo nacional. En ese sentido, a todos los trabajadores y trabajadoras que espero estén disfrutando en el marco de lo posible sus llamadas vacaciones, ¿no? Que estén pendientes ante esta situación. Regresando después del 19 de septiembre, evidentemente estaríamos convocando con urgencia asambleas en todo el país para discutir estos elementos y para definir cuál es el nuevo cuadro que vamos a seguir en el marco de los acontecimientos y la lucha. Muchas gracias.